Buenas noches, buenas ¡Qué noches. lucha! Luchando para que esto realmente salga. Ah, No pudimos entrar por el Zoom, o sea, en otras palabras, no vamos a poder ver no vamos a poder proyectar los textos bíblicos. ¿M? Lamentablemente no vamos a poder proyectar los textos bíblicos, pero hicimos todas las cosas bien y no nos dejó entrar el programa de Zoom en Facebook, nos rechazó, ay, daba error, decía que entremos de vuelta. Lamentablemente no tendremos la posibilidad de proyectar los textos de la palabra de Dios, ¿no? Pero bueno, a mal tiempo, buena cara. Vamos a comenzar un a, poco más acá yo. Ahí va. sí, Bueno, a hacer las preguntas del día de ayer, ¿no? Las preguntas sobre el día de ayer, ¿no? Para ver si estamos bien preparados, ¿no? ¿Cuál es la marca o el sello de Dios? ¿Cuál es la marca o el sello de Dios? Bienvenida Mariana, Dios te bendiga. Primera pregunta, dijimos, ¿no? La segunda pregunta, ¿cuál sería la marca sustitutiva de la falsa autoridad del anticristo, ¿no? ¿Cuál sería la marca sustitutiva de la falsa autoridad del anticristo, ¿no? Tercera pregunta, ¿qué significa que una bestia subía de la tierra? ¿No? Si una bestia sube de la tierra, ¿qué significa? O sea, uno que escucha por ahí no entiende nada, pero el que leyó y conoce la palabra de Dios sí entiende, ¿no? Y la cuarta pregunta, la bestia que tenía dos cuernos como de cordero, ¿cómo hablaba? ¿Cómo hablaba? ¿Cómo qué? Y la quinta pregunta, ¿quién se levantará a defender a su pueblo en el tiempo de angustia, en el tiempo de las plagas? ¿Quién se levantará a defender a su pueblo? Entonces volvemos ahora a contestar las preguntas, ¿no? ¿Cuál es la marca de Dios? El sábado es señal entre mí y vosotros, sella la ley, dice la Biblia, ¿no? ujú. Ezequiel 20:20, 20:12 nos dice que es nuestra marca de diferencia, ¿no? ¿Cuál sería la marca sustitutiva de la falsa autoridad del anticristo? Y por contraste, el domingo, el profeta Daniel, hablando del mismo poder político religioso de Apocalipsis, dice que pensará, en Daniel 7:23, pensará en cambiar los tiempos y la ley, ¿no? Y muchas cosas más. Ahí vemos lo mismo, ¿no? Bienvenida Minerva, bienvenida Sara, gracias por acompañarnos, ¿no? La pregunta 3, vamos a dar la respuesta a la pregunta número 3, ¿no? ¿Qué significa que una bestia subiría de la tierra? ¿Mm? ¿Se acuerdan que la otra bestia subía del mar, que había muchedumbre, naciones, pueblos y lenguas, ahí donde se sienta la gran ramera, ¿no? Pero que sube de la tierra significa que es un lugar despoblado, de poca gente despoblado, ¿no? La cuarta pregunta, la bestia que tenía cuernos como de cordero, ¿habló como qué? Habló Dragón. como dragón, ¿no? Y la quinta y última pregunta para el día de hoy es, ¿quién se levantará a defender a su pueblo? ¿Quién se levantará a defender a su pueblo, ¿no? En el tiempo de angustia, Miguel, que es un Que es título que para significa Cristo. quién es como Dios, y Miguel es Jesús, ¿no? Es Jesús, ¿no? Él se va a levantar y ese título lo usa en forma especial cuando se enfrenta directamente con Satanás, ¿no? Ese título utiliza Jesús, ¿no? Y hoy día el Dios de amor que tiene que castigar, ¿no? Cuando el Dios de amor castiga. Si hay Mm, una cosa triste que un padre tenga que castigar a un hijo, a quien sea, eso duele en el alma, cuesta, ¿no? Es muy triste, ¿no? Pero vamos a estudiar este tema de hoy cuando el Dios de amor castiga. Y vamos a tener una palabrita de oración, ¿no? Señor y Padre Santo que estás en el cielo, estamos agradecidos por la oportunidad de compartir tu palabra. sí, Señor. Me da pena que no podemos proyectar los textos por los problemas que hay en internet. No es nada que nosotros hayamos hecho, pero confiamos en ti que el mensaje va a llegar igual y que tu palabra no va a volver vacía y que el enemigo será derrotado.
Bendice tu palabra, acompáñanos ahora y rogamos tu presencia en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén, ¿no? Y amén. Muy bien, comenzamos, mi amorcito. Cuando el Dios de amor castiga. Qué título triste. Vamos a ver. Dios es amor, dice la Biblia. Lo dice en San Juan 4:8. A pesar de ello, cuando el diablo se rebeló, negó ese rasgo del carácter de Dios y lo acusó de injusto, aludiendo que exigir fidelidad y obediencia a la santa ley era ausencia de amor. Dios nos pide las cosas para que seamos felices. Fuera del egoísta corazón humano, todo en el universo da para otra cosa, ¿no? Exacto. Pero aquellos que no quieren que son egoístas, que piensan solo en sí mismos, no tratan de justificarse y echarle la culpa a los demás, ¿no? Eso es lo que el enemigo de Dios hizo. Exacto. Cuando finalmente Satanás consiguió que el ser humano viviera al margen de la ley de Dios, es decir, que viviera en pecado, y por el pecado entrara el dolor y finalmente la muerte, consiguió que se acusara a Dios de injusto por no acabar con todo eso. Pero en la cruz Dios exhibió incuestionablemente su justicia y su misericordia juntas. Fue tan justo que no pudo tolerar el pecado, por lo que castigó el pecado en Cristo, nuestro sustituto. Y al mismo tiempo expresó tanto amor que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios reveló su amor de muchas maneras, naciendo en un pesebre, haciéndose hombre, siendo Dios haciéndose hombre, ¿no? Pero en la cruz no solo reveló su amor, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿no? No solo reveló su amor sufriendo, cargando nuestras culpas, siendo abofeteado, escupido. Si eres hijo de Dios, bájate de ahí. Yo los fulmino con un rayo si estuvieras en esa cruz, los quemo ahí vivos, ¿no? Pero gracias a Dios que no estaba el pastor Sicopí en la cruz, estaba Jesús, ¿no? Y ahí mostró su amor, pero a la vez mostró su justicia, porque Amén. tuvo que morir. Mostró la gravedad del pecado, lo terrible que es el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Dios no mintió. Ahí solamente mismo él cumplió la ley. Exacto, Él cumplió la ley. Él murió en nuestro lugar, ocupó nuestro lugar, ¿no? Sí, en la cruz de Cristo, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron, dice el Salmo 85:10. Pero todavía Satanás sigue infiltrando calumnias contra el carácter de Dios. Si es bueno, dicen algunos, ¿por qué va a castigar y destruir? Si es justo, dicen otros, ¿por qué deja que continúe el pecado? Pero la Santa Biblia aclara ambos puntos. El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén, dice San amén. Pedro 2, 3, 9. Al mismo tiempo, él dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, dice Apocalipsis 3:19. Finalmente, agotados los recursos conducentes al arrepentimiento, en un acto de misericordia y por amor de su justicia, Dios tendrá que hacer su extraña obra, Su operación, destruyendo el mal, a quienes escogieron vivir al margen de los principios que imperarán en el reino de los cielos, en el reino eterno. Porque Dios es tan justo y misericordioso que respeta el libre albedrío y tendrá que permitir que caigan sobre los rebeldes las consecuencias de lo que ellos decidieron. Podemos hablar de dos momentos en los cuales el amor se expresará en el extraño lenguaje del castigo. Será antes del milenio y después del milenio. saludamos a Miguel, saludamos a Denis, le decimos que lamentablemente
estamos usando Facebook en vivo sin pasar por Zoom y no podemos mostrar los textos bíblicos, ¿no? Gracias a Dios que pudimos entrar. Hicimos todo lo que había que hacer bien, pero no nos permitió entrar. Tal vez había que tener más paciencia y esperar un rato más para que la conexión se haga, solo Dios sabe, ¿no? Pero mi amorcito, ¿alguna vez te dijo alguno: la señorita me mandó a examen? Sí, la señorita me hizo repetir. La maestra es mala. ¿Por qué me hizo repetir la maestra? Porque no estudié. Ok, ¿no? Bueno, así hay gente adulta, que es adulta de edad, pero que de cerebro es niña, ¿no? Es niño, y tiene las mismas actitudes, ¿no? Y así la gente acusa a Dios de lo que ellos mismos deciden hacer, ¿no? Exactamente. Desde que entró el pecado, hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres, dice 1 de Corintios 4:9. Hay un universo de testigos. El carácter de Dios está en juego. Exacto. Dios no puede ser tan amor que salve a todos, porque ¿dónde está la justicia? Y Dios no puede ser tan justo que nos destruya a todos, porque ¿dónde está su amor? Entonces en la cruz del Calvario es donde la justicia y el amor se besan, ¿no? Amén. Se encuentran, se abrazan y muestran el amor de Dios que excede a todo conocimiento, pero muestra también la justicia de Dios. Porque Jesús no solo murió por asfixiarse colgado con el peso de la cruz, murió por los pecados que cargó nuestros. Por eso murió, eso le partió su corazón, murió por esa separación que sintió del Padre. Nunca había sentido el pecado en su propio cuerpo cargado, ¿no? Él que era santo, él sigue su santidad, ¿no? Fue terrible para él, por eso murió, porque nadie muere en tan poco tiempo. Se extrañaron que Jesús había muerto y le clavaron la lanza para ver si era verdad, ¿no? La cruz de Cristo, la forma en que Dios manejó Shalom, el Waldina. drama del pecado y su carácter reflejado en el remanente fiel, acabarán reivindicando el carácter de Dios ante el universo. Allí serán correctas conclusiones a las que se arribará cuando caigan las 7 postreras plagas. Ahora dice la pregunta 2, ¿sobre quiénes caerán las últimas plagas? Apocalipsis 16 del 1 al 21. Vamos a proyectar para nosotros Apocalipsis 16 del 1 al 21. Lamentablemente ustedes no lo van a poder ver por el problema que hay, ¿no? Apocalipsis 16, 1 al 21 dice: oí una gran voz que decía desde el santuario a los 7 ángeles. Fíjense que todo sale del santuario, ¿no? El santuario es el centro ahí del universo, donde está el trono de Dios. Exacto. Y desde ahí salen las órdenes, ¿no? Id y derramad sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios. ¿Por qué pasa esto? Porque el Espíritu Santo se retira de la tierra. Entonces, ¿quiénes son sobre quiénes caerán estas últimas plagas? Porque los salvos ya están con Jesús en este tiempo, ¿no es cierto? ¿O será antes? No, antes, estoy confundida. Bueno, para eso está el pastor al lado. Sí, estoy confundida, disculpen. No, sobre quiénes caerán, sabe que me confundí porque estuve estudiando la falsa doctrina del rapto, que tiene esa idea, y entonces por eso me mareé. Por eso no hay que estudiar las cosas falsas, hay que estudiar solo las verdaderas. Porque no, las falsas caen por maduro. Para poder explicar por qué no es estoy molestando un poquito, así. nada. Claro. Hay que saber de todo. ¿Sobre quiénes caerán las últimas plagas? Bueno, sobre los que no estén sellados. Entonces, los que adoran a la bestia y a su imagen, y los que son los que reciben la marca de la bestia, y ellos son los que van a sufrir las plagas. Las plagas expresan la ira santa de Dios para con aquellos que tengan la marca de la bestia y sobre el trono de la bestia, preparando el camino para la batalla del Armagedón y dividiendo la triple alianza del espiritismo, catolicismo y protestantismo apóstata. Estas plagas caerán sucesivamente, pero en un periodo corto, pues cuando caiga la 5ª plaga, los hombres todavía estarán sufriendo los efectos de la primera. Muy bien, vamos a leer un poquito del texto bíblico que no lo leímos, leímos el primer texto nada más de las plagas, ¿no? Apocalipsis 16, si tienen sus Biblias pueden abrirlas, versículo 1 en adelante, dice:
oí una gran voz que decía desde el santuario a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y sobrevino una úlcera maligna y dolorosa a los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban a la bestia. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar, ¿no? Ahora vamos al tercer ángel, versículo 4: derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, se convirtieron en sangre, así como pasó en Egipto, ¿no? Exacto. Y el versículo 5 ya el ángel habla, y Juan lo escucha en las visiones, dice: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres, oh Señor, el que es y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y los profetas, también tú le has dado a beber la sangre, lo merecen. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. O sea, fíjense que se está juzgando a Dios en cierto sentido, y que esta gente merecía que reciban lo que ellos mismos habían hecho, ¿no? El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, versículo 8, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene potestad sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Peor que el faraón de Egipto, por lo menos en el momento se acordaba de Dios, decía Moisés: pero el Señor intercede por nosotros. Acá no, acá Ya patalean. está, porque ya están sellados, lamentablemente están marcados ya por la bestia, ya no van a arrepentirse. Eso es lo que O sea, muestra la Biblia. hay un momento en que uno cierra tanto el corazón que la luz no entra. Exacto, que ya la persona no quiere aceptar. El versículo 10 dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y se mordían de dolor la lengua, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. O sea, siguen con los mismos efectos que tenían de antes, malas tinieblas, y no se arrepintieron de sus obras. Exacto. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, ¿no? Ya recuérdense que eso es simbólico, y el agua de este se secó para que fuese preparado el camino para los reyes ¿de dónde? Del oriente, ¿no? Del oriente, Los ¿no? reyes del oriente es la venida de Jesús. Exacto, la venida de Jesús. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. O sea, el diablo se está preparando, el diablo sabe lo que viene, y él quiere juntar la mayor cantidad de cabritas para su lado, cosechar la mayor cantidad de cizaña para su lado y mezclarla con el trigo, ¿no? Pero el Señor dice: aquí vengo como ladrón. Dichoso el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en un lugar en hebreo que se llama Armagedón. Versículo 17: el séptimo ángel derramó sus copas por el aire, y salió una gran voz del santuario del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos, fragor, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cuando no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. O sea, esos espectáculos se dan cuando se ve el arca de Dios en el cielo, cuando Dios entregó los 10 mandamientos en la tierra, ¿no? Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron aliados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por las plagas de granizo, porque su plaga fue sobremaneramente grande, ¿no? Grande, exacto. Triste todo esto. Dios es justo y protegerá a quienes aceptaron el regalo de su gracia ofrecido con todo amor. Aquellos redimidos de Cristo que aceptaron el sello de Dios y rechazaron la marca del anticristo no serán castigados con las 7 postreras plagas. Los salvados alabarán al Señor por la liberación.
Y esto está en varios versículos, Apocalipsis 12:11. Ahora le vamos a leer Apocalipsis 12:11, pero mientras que les busco aquí un segundito, déjenme decirle algo. La próxima vez que ustedes ven que no estamos al aire, ustedes esperen, Sí, porque yo estoy acá sentado 1 hora antes. Sí, Una sí. hora antes estoy aquí sentado viendo todo. Entonces pero el programa hay que largarlo en el momento. Yo pongo un momento para largar todo y hoy no quiso caminar. Entonces, si yo estoy con la tranquilidad de que ustedes están esperando allí, ¿no? Entonces yo haría las cosas más despacito, le daría más tiempo a las conexiones para ver si realmente funcionan, para poder proyectar los pasajes, las imágenes que en este momento no estamos pudiendo proyectar porque Zoom no nos permitió entrar en el Facebook. Muy bien, entonces estamos en Apocalipsis 12:11, que dice que Dios protegerá a los que acepten su gracia, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, este es el grupo de personas que están con Dios y que han aceptado a Dios aún más allá de su propia vida. Sí, recuerden que Apocalipsis 12 nos habla de la mujer y el dragón, de esa lucha, y luego habla de un remanente, pero las promesas para remanente son maravillosas. Salmo 12:7 dice, tú Jehová nos guardarás de esta generación, nos perseverarás para siempre, ¿no? Amén. Isaías 32:18 y 19, que dice, y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en lugares de reposo, y aunque caiga granizo sobre las cañadas del bosque y la ciudad quede del todo destruida, Dios nos cuidará. No nos sobrevendrá ningún mal, dice también en el Salmo 91. Ninguna plaga tocará tu morada, dice ese salmo, pues a sus ángeles dará orden acerca de ti, de que te guarden en todos tus caminos. Me invocará y yo le responderé. Versículo 15, y sí. con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Dios siempre da promesas de cuidado para sus hijos. Y recuerden que las plagas caen sobre los que tienen la marca de la bestia y adoran su imagen, ¿no? Exacto, lo mismo que pasó en Egipto con los israelitas. Pero mientras las plagas caían para los egipcios, pero a ellos no les tocaba. Sí, y a la vez los que están con Dios van a estar alabando al Señor, ¿no? Sabiendo que Jesús está por venir. Y cantaban el cántico de Moisés, Apocalipsis siervo de Dios. 15, versículo 3 al 6 nos dice. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el santuario del tabernáculo del testimonio. Y del santuario salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Esto va a pasar después del sellamiento de los hijos de Dios. Va a haber un periodo donde ya la Biblia dice, el que es justo, que sea justo, y el que no es justo, que no sea justo. Va a haber un momento en que el tiempo de gracia se va a terminar, y las personas ya van a estar decididas en su lugar eterno, digamos, en qué va a pasar eternamente con ellos. Entonces, los que han sido salvos van a ser protegidos de cualquier mal. Entonces, por eso, qué importante es tener al Señor en nuestro corazón, porque el Señor nos quita el temor, el Señor nos cuida. Dice acá, no habrá otra oportunidad para quienes rechacen la gracia ahora. Eso es muy importante, ¿no? No habrá otra oportunidad. Y de paso, compartan, porque ahora es la oportunidad para que muchas personas escuchen. Tal vez hay gente que si usted comparte mañana, llegará a otro, pero no le llegará a alguien hoy, ¿no? Exacto. Uno nunca sabe a quién le puede llegar. Yo me he sorprendido personas que están viendo que yo no tenía la menor mínima idea, ¿no? Miren, entonces, sí. Hay personas, hay religiones, hay grupos de gente que piensan que Dios va a dar muchísimas oportunidades. Sí. Y hay, por ejemplo, la idea de la reencarnación, de que uno vuelve y entonces vive de nuevo y tiene otra oportunidad. La Biblia no dice eso, miren. La Santa Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez
y después de esto el juicio. Está en Hebreos 9:28. Buenas noches, Ale, Dios te bendiga, la mamá de Gusti. Gloria Molina, gracias por acompañarnos. También Silvia Isla, gracias por estar acá con nosotros, ¿no? En Apocalipsis 15, En otras palabras, lo que está diciendo mi esposa, en este mundo se decide para vida o para muerte. En esta vida. En este mundo y en esta vida. Gracias, mi amor. O sea, toda religión que te diga, mira, después o que purgatorio, que un arreglito, que vas a reencarnarte en algo menos bruto, si eres hombre malo en una mujer mala, ¿viste? O sea, no. Dios nos da una oportunidad. La Biblia misma lo dice, lo leemos, volvemos a leer, Hebreos 9:28. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. En Apocalipsis 15, 7 y 8 dice que cuando los 7 ángeles recibieron las 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, por supuesto todo esto es simbólico, sí, el templo donde Jesús intercede durante el juicio se llenó de humo por la gloria de Dios y su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas, lo que nos sugiere que para entonces habrá pasado el tiempo de gracia y preparación y ya no habrá entrada al trono de la gracia. Así como Dios nos da un tiempo finito para decidir por Él. No tenemos tiempo eterno. Ustedes saben que en el lugar santísimo se podía entrar una sola vez al año el sumo sacerdote, pero a través de Cristo, ¿no? Dice que tenemos acceso, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, ¿no? Porque ahí está Jesús, a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros, mostrando sus heridas en nuestro favor, ¿no? Y este es el tiempo. Pero porque cuando se llena de ese humo y nadie puede entrar, significa que el periodo de la gracia se acabó, ¿no? Y antes se le añadió más incienso a esas oraciones de los santos. O sea, por un lado, el Espíritu Santo se concentra sobre sus hijos, ¿no? Y por otro se retira de aquellos que han decidido seguir al diablo. El Señor lo deja, ustedes quieren al diablo, bueno, váyanse con él. Y cuando se retira el Espíritu Santo, usted no se puede imaginar lo que es capaz de hacer el ser humano sin el Espíritu Santo. Si hay una flor en este mundo, si todavía hay un pajarito, si hay algo de cariño, es porque el Espíritu Santo está. Si no, no habría más vida en esta tierra. Exacto. A veces la gente se pregunta, ¿por qué hay maldad en el mundo si Dios existe? Yo les contesto, ¿qué pasaría si Dios no existiera? Porque el mundo está lleno de cosas hermosas también. Entonces, hay cosas que son hermosas y que son muchas más que las malas. Como mi esposa, bien bonita. No, porque si las malas fueran más, ya la vida no existiría, ya no habría más vida, ya nos habríamos destruido unos a los otros. Así que por más que haya maldad, siempre la bondad es mayor, siempre Amén. Dios es mayor, siempre Dios está en control mayor que Satanás. Sabemos por eso, porque todavía existe el amor y el amor nunca se va a acabar, porque Dios es amor. Entonces, pero va a haber un tiempo finito para decidir por el amor. Va a haber un tiempo finito, que es nuestra vida es finita, nuestra vida no es eterna para decidir. Sí, exacto. Entonces, si Jesús no viene en nuestra generación, el día que muramos, se acaba nuestra oportunidad. Se acaba. Entonces, tenemos que decidir hoy. La Biblia misma lo dice. Decidid hoy a quién serviráis. Si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Exacto, dice la palabra de tiempo Dios. es hoy. Dios es el Dios del presente. No en el pasado, no importa lo que hayas hecho en el pasado. A Dios le importa tu hoy. Le importa qué decides en este instante. Y no porque te nadie mires es dueño del futuro. Y no mires si tu vida está manchada, si está sucia, porque Jesús dice, venid a mí todos trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Un bebito, somos bebitos que nos acercamos al Señor. Él nos tiene que ir limpiando y arreglando y acomodando. Tenemos que dejar nuestro orgullo de lado. Jesús dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Amén, amén. Así que amén. para todos hay esperanza, no importa lo que hayas hecho, para todos hay esperanza. No hay esperanza cuando cerramos nuestro corazón, porque Dios no fuerza. A diferencia del diablo, Dios no fuerza.
Señor dice, Entonces, más buscad el reino de Dios y su justicia y las demás cosas, la ropa, el pago de la renta, el vestido, todo vendrá por añadidura, ¿no? amén. Él sabe que tenemos necesidad de esas cosas, pero tenemos que buscarlo a Él. Y si Él dice sábado es sábado, y si no dice que domingo no es, no es. Y uno tiene que obedecer a Dios por la fe y ese Dios nos bendice. Claro que bendice, claro que bendice. Pero ahora estamos hablando de que también al rechazar todo ese gran amor, uno recibe el castigo que realmente merecía, ¿no? Claro, porque ¿qué pasa? El grupo de personas que no hayan aceptado a Jesús, que no hayan aceptado su ley de amor, que no hayan querido ir al lado del bien y hacer la voluntad de Dios, hay un momento en que Dios tiene que terminar con el mal. Tiene que terminar con el mal, porque está escrito que va a venir y que va a acabar con el mal. Entonces, todo aquel que no esté del lado del bien va a estar en el grupo del mal. Y lamentablemente, ese grupo va a tener que ser destruido, porque todo mal va a ser destruido. Todo mal va a ser destruido. Los que se aferraron al mal serán destruidos por el mal. Los que se aferraron al mal, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasa después del milenio? Ahora, ¿no? viene Jesús, Él levanta a los salvados, Sí. ¿es cierto? Entonces, la Biblia explica, ya lo habíamos estudiado antes, que Satanás se queda por 1000 años con una tierra totalmente desolado, porque los malos están muertos, en la venida de Jesús mueren, y los salvados están con el Señor en el cielo, dice la Biblia, por 1000 años. O sea, mi esposo Entonces, está yo recapitulando estoy un poquito. O sea, para que entiendan. vienen las plagas, ¿no? Las Exacto. plagas muestran que la gente no se arrepiente ni que le peguen con palos. No hay caso. Reniegan más a Dios más que Faraón de Egipto. Entonces, cuando viene Jesús con el resplandor de su venida, esos mueren. Pero la muerte primera, mueren para volver a resucitar. Después de 1000 años. Después de 1000 años. Los que están vivos son transformados en un abrir y cerrar de ojos y se van al cielo con Jesús. Están 1000 años viendo por qué se perdió que se perdió, por qué se salvó que se salvó. Cuando los 1000 años se cumplen, regresamos a la tierra, se produce la segunda resurrección, que son los otros muertos que resucitan con su cáncer, con su dolor de hueso, con su propia maldad, pero resucitan para recibir el castigo que los vamos a ver ahora después del milenio. Porque Dios les va a mostrar su situación. Y cuando Él haga la destrucción final, sí, el juicio ejecutivo, que es la muerte final, Jesús mismo llorará en ese momento. Será un momento muy triste, pero necesario para la limpieza del mal, para que el mal desaparezca. Entonces, lo que Dios nos implora a través de su palabra es que no estemos en ese grupo. Dios no quiere. Por eso la Biblia dice que ese fuego destructor fue preparado para Satanás y sus ángeles, no fue preparado para el hombre, fue preparado para el originador del mal. El problema es que muchos irán con ese originador del mal, en lugar de estar con Dios. La Santa Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. En Apocalipsis 15, 7 y 8 dice que cuando los 7 ángeles recibieron las 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, el templo donde Jesús intercede durante el juicio se llenó de humo por la gloria de Dios, por su poder, y ya nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas. Lo que nos sugiere que para entonces habrá pasado el tiempo de gracia, ya no habrá oportunidad, ya no habrá entrada al trono de gracia. Ahora, ¿qué pasa después del milenio? Cuando los salvados estén en el cielo y Dios les explique todo y les explique por qué algunos fueron salvados y otros no. Y entonces Jesús regresa con la nueva Jerusalén. Pero algo pasa. En el Apocalipsis Jesús le mencionó 15 veces a San Juan el lago de fuego para que entendiéramos que era una parte necesaria del plan de salvación para abolir el pecado y preparar un lugar seguro para el remanente fiel. San Pedro también habla de esto al declarar: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Recuerden que ese lago de fuego y azufre se produce después de la segunda resurrección, que son los impíos que reciben su condena, ¿no?
que de Dios desciende fuego del cielo y los consume, ¿no? Ahí es cuando es quitado el pecado ya Para de siempre. todo el universo para siempre, ¿no? Y dice, cuando San Pedro dice que serán castigados en el día del juicio, está destacando que Dios es justo. No lanza a nadie al fuego sin que primero haya sido juzgado y condenado. Esto coincide con lo que dice nuestro Señor Jesucristo en San Mateo 13, 40 al 42 y con Apocalipsis 20, donde queda claro que el fuego no es ahora, sino después del milenio. Déjeme compartir una cosita, ¿no? Cristian Cornejo, bienvenido desde Chile. Bienvenido, pues. Un No gusto hablan que no así. sé. Bueno, sí, la verdad que ya sé. Ya quería hablar como un Ya español. me perdí. Ay, ay, ay. Hola desde Chile, hermano. ¿Cómo estás? Bien, ok. Muy bien. El texto que había citado es Yo había para buscar. Mateo 13, del 40 al 42. ¿Bajo qué pregunta? No es una pregunta, aparte Sí. está ahí, dice, no lanza a nadie al fuego sin que primero haya sido juzgado y condenado. Sí, pero la última pregunta que hay es la número. Estoy por las 5 ahora, La 5. Ok, muy bien, muy bien. pero Entonces, es antes de las 5. muy bien. El texto es, me dijiste. Mateo 13, Sí, del acá está, 40 al muy bien. 42. Dice, y así pues, como se recoge la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todo lo que sirve de tropiezo a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Muy bien, ¿qué nos dice la pregunta número 5 para Cinco. nosotros? Porque nosotros las numeramos antes, Sí, en la porque lección es está más sin fácil. numerar. Sí. ¿Qué caerá sobre los seguidores de Satanás cuando rodeen la Nueva Jerusalén al final del milenio? Lo que le estaba comentando, Apocalipsis 20 del 9 al 10, dice, subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de parte de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vamos a hacer un pequeño recapitulación aquí, porque yo sé que hay gente que conoce todo y gente que está mirando nueva que no conoce realmente todo, ¿no? Durante el milenio, o sea, los que estamos en el cielo con Cristo, después de la segunda venida de Cristo, ¿no? Vamos a ver por qué se perdió, por qué se salvó el que se salvó. Dios nos va a explicar todo. Entonces, ese es el juicio ejecutivo que ya hemos visto en otras lecciones, ¿no? Entonces, ahí se puso la segunda resurrección, los otros muertos, ¿no? Y ese lago de fuego los quema, ese fuego de Dios que desciende los quema. ¿Qué es la muerte segunda? ¿Qué es la muerte segunda? Es muerte eterna, es un fuego que lo que quema no vuelve a existir nunca más, ¿no? Y pone fin al pecado, ¿no? Entonces, ¿por qué ya estaba la bestia, el falso profeta ahí? Porque son instituciones y esas instituciones ya desaparecieron con la venida de Cristo. O sea, con la venida de Cristo se acabó el reino del falso profeta y se acabó el reino de la Roma papal. Entonces, esos ya fueron destruidos con la venida de Cristo. Pero luego resucitan las personas, ¿no? Y ahí es cuando son destruidas y nunca más vuelven a existir. Las personas malas, ¿no? Las Exacto, personas que no están con Dios. Exacto, ¿no? Uh-huh. Los otros muertos, los de la segunda resurrección, Jesús dijo que ahí viene una resurrección para vida y una resurrección para condenación, lo dijo Jesús. Los que resucitan para condenación tampoco se arrepienten, ¿no? Y son destruidos lamentablemente, ¿no? Por eso dice acá, un fuego eterno en sus consecuencias, por eso es eterno. Cuando el Apocalipsis habla de un fuego eterno, lo hace en un lenguaje que ha confundido a aquellos que creen que durará por toda la eternidad. Afortunadamente, en el mismo libro se explica lo que Dios quiso decir, por lo que no nos quedarán dudas al respecto. Dios no está diciendo que por 80 años de pecados arderán los millones de años de eternidad sin fin. Una pausa, un break ahí. Yo a veces hablaba con la gente, ¿no? Dios es amor, sí, Dios es amor, yo sigo al Señor. ¿Y usted cree en el infierno? Sí, yo creo en el infierno eterno. ¿Y qué clase de Dios es ese? Una persona que estuvo 80 años borracha y murió de borracho, o de ¿no? malo. O de lo que sea, vamos a dar un ejemplo, ¿no?
y Dios lo va a quemar por la eternidad, por 80 años que vivió en la tierra. ¿Qué clase de Dios es ese? ¿Usted le haría eso a su hijo? Si su hijo es tan malo que usted dice, bueno, realmente mi hijo merece morir, ¿no? Que merezca morir es una cosa, ahora que usted lo torture por la eternidad, ¿qué clase de bestia es usted? O sea, si fuera un ser humano que hace eso, yo le puedo decir que va a salir en todos los diarios, mire ese animal lo que está haciendo, torturando al pobre delincuente malvado, que está bien que mató a alguien, pero que lo torturen y todo así, ¿no? Y nosotros que de entre seres humanos nos espantamos, le aplicamos a eso a Dios. O sea, muchas veces repetimos lo que nos dicen y no pensamos. Además, la Biblia explica que el pecado será destruido para siempre, la maldad será Sí, destruida para esta misma siempre. lección nos habla que no va a ser algo que eterno, no que entonces, se esté quemando. si hubiera un infierno eterno, significaría que el pecado continuaría, que habría un lugar en el universo donde hay maldad, donde hay gente mala quemándose. ¿Y cómo va a ser usted feliz en un cielo nuevo, una tierra nueva, si su hijo se está quemando por la eternidad, por más que haya merecido perderse, ¿no? Exacto, esa es una mezcla, esa lamentablemente ha sido una mezcla del romanismo y los griegos con el cristianismo, que ha entrado al cristianismo y que ha dado esa idea de eternidad en el fuego. Claro, porque la palabra de Dios habla del fuego eterno, pero el apóstol Pedro dice que redujo a Sodoma y a Gomorra cenizas. Pero es de fin eterno. Y son ejemplos de los que han de vivir impíamente, ¿no? Y habla muchos textos que más adelante la lección nos va a presentar, mi amorcito. Por eso dice acá. Y hermano Cornejo, le agradecemos, estamos haciendo lo mejor que podemos porque no podemos proyectar los pasajes ni las imágenes. Hoy el Zoom no nos permitió pasar al Facebook y estamos transmitiendo directamente del Facebook, ¿no? Okay. Por eso dice Dios, no está diciendo que por 80 años de pecados arderán los millones de años de eternidad sin fin. Recuerden que, hermano, estamos leyendo el PDF que está ahí en el Facebook. Sí. Usted lo puede bajar y puede leer, eso sí, con nosotros. Entonces le va a ser más fácil también, ¿no? Pero si usted no tiene el PDF, no tiene la Biblia, no puedo proyectar las imágenes, está como ahí y se me escapó una palabra y ya me perdí, ya me mareé y ¿dónde estoy, no? Hay que poner un poquito de responsabilidad también, ¿ok? Disculpen que lo esté retando, ¿no? Pero pastor tiene la vara, el callado, ¿no? Lo pueden buscar después, no se preocupen. Sí. Dios no está diciendo, lo digo otra vez, ya la tercera vez, no me interrumpa. Por lo menos te diste cuenta. Dios no. Porque antes dijiste 2 veces y ni te diste cuenta. Sí me di cuenta, pero te dejaba hablar. Ok, muy bien, felicitaciones. La paciencia que tengo. De los santos. Y ahí uno entra al cielo, que tiene la paciencia de los santos. Bueno, dice, Dios no está diciendo que por 80 años de pecados, de una vida, digamos, arderán los millones de años de eternidad sin fin. Pues, exacto. ¿por qué? ¿Cómo sabemos? Pues el Señor viene, miren lo que dice la Biblia, a recompensar a cada uno según sea su obra. Dice que arderán en un fuego del cual no se puede escapar porque es de consecuencias eternas. O sea que ya no va a haber nueva vida para esas personas. Va a ser un final. Vamos a buscar ahí Apocalipsis 22:12, si tienen su Biblia, y nos dice, mira que yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Isaías 47:14 también dice, 47:14. Sí, he aquí que serán como tamo, miren esto. El fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse ni lumbre a la cual se sienten. Y también se dan cuenta que habla de algo que consume. Hay un texto que yo agregué, mi amorcito, que no está en el PDF, no está en la lección, pero tiene que ver, que es muy interesante, que Jesús nos relata, que nos presenta un principio. Eso está en Lucas capítulo 12, versículo 47 al 48. Los que me escuchan, Miguel, usted puso algo que sí, que Dios va a destruir el pecado, es cierto, ¿no? Sí. Lucas 12, 47 al 48, lo pueden anotar. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, recibirá pocos, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le exigirá.
y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. O sea, en otras palabras, hay un principio que el castigo es retributivo conforme a su conocimiento y a Conforme la a la responsabilidad que usted tiene. O sea, Por eso no podemos juzgar a nadie. Solo Dios conoce el corazón y la situación de cada persona. Cuando vayamos al cielo vamos a ver gente que no pensábamos ver. Y no vamos a ver gente que pensábamos ver. Y nos vamos a ver nosotros mismos y también nos vamos a asombrar. nos vamos a asombrar que Spanish 3 Ángeles están diciendo, vamos a compartir, dicen ellos, ¿no? ¿Y el resto Amén. qué dice? ¿Están compartiendo o no están compartiendo? A ¿no? compartir, a A ver, compartir. asómbrenme, compartan, asómbrenme. Bueno, mire lo que dice aquí. Hmm. ¿Qué experimentarán en el lago de fuego los adherentes del pecado? Apocalipsis 21, 8 y Malaquías 4, 1 y 3. Tremendo el pasaje de Malaquías. Vamos a Apocalipsis 21:8. Miren, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, y dice que es la muerte segunda. Donde no hay retorno, es una muerte eterna, no hay más Exacto. resurrección, ¿no? Es Y, como si no hubieran nacido, van a desaparecer. y en el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, que termina con la palabra maldición, ¡wow! ¿no? Sí. Y habla de que nos recordemos de la ley de Dios, ¿no? De la ley que Dios le dio a Moisés. Porque- Dice allí, Porque he aquí que está para llegar aquel día, habla del final, Sí. ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán como el rastrojo. Aquel día que está para llegar los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, dice Dios, os nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y Y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, dice Jehová de los ejércitos. o sea, los malvados van a ser ceniza bajo las plantas de nuestros pies y nosotros estaremos gozosos, no de que ellos hayan sido quemados, porque lloraremos ahí, eso va a ser un lloraremos, momento sino porque hemos sido salvos, ¿no? Hemos sido salvos, esa va a ser nuestra gran alegría, ¿no? Miren lo que dice, solo los vencedores en Cristo no sufrirán daño de la segunda muerte. La diferencia entre la primera muerte y la segunda es que de la segunda muerte ya no hay resurrección. Exacto, Es se la acabó muerte todo. eterna. En esta vida, si Jesús no viene, todos vamos a morir. Esa va a ser la primera muerte. Pero es dormir en la Biblia. Habla de dormir y uno cuando duerme llega el momento que se despierta y ese momento va a ser la segunda venida de Cristo, ¿Y para los cuándo? muertos en Cristo, ¿no? ¿Y cuándo nos vamos a despertar? Cuando escuchemos la voz de Jesús que nos diga, levántate, levántate Sara, levántate Cristian, levántate Ale, levántate Dani, levántate Arnaldo. Vamos a Se escuchar la acordó voz de de mí, Jesús. menos mal. Y todos los demás que no los veo porque no tengo toda la lista. Pero Jesús va a hablarnos, nos va a despertar, como lo despertó a Adán en la creación. Y vamos a estar de nuevo levantados. Amén, Y vamos amén, a ir amén. con Jesús al cielo. Amén. Pero de la segunda muerte, cuando Dios destruya el mundo para volver a crearlo perfecto, antes de esa nueva creación que Dios hará con ese mundo perfecto, el mal tiene que ser destruido primero, porque ese segundo mundo hermoso que Dios espera hacer no tendrá nada de maldad. Y todo lo que pertenezca a la maldad, aún sean personas, también van a morir. Vamos a avanzar porque Dice, en la muerte, perdón, como dice Ezequiel 28:19, es un texto muy el importante, antiguo rey de Ezequiel. Tiro. El rey de Tiro es una figura de Satanás. Para siempre dejarás de ser, dice. ¿Ven cómo se dan cuenta que no es que Dios va a torturar a Satanás por la eternidad tampoco? Ese día se cumplirá en forma irreversible la condena del pecado, que es la muerte. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18, 4 y 20. Ahora, por supuesto que todos pecamos, pero tenemos esperanza en Jesús. ¿no es Amén, cierto? amén, amén, amén. ¿Qué partes del ser humano serán lanzadas al lago de fuego? Mateo 5:30 y 10:28. Dice, Y si tu mano derecha
te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues más te conviene que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. O sea, a veces la gente tiene idea como que el cuerpo es una cosa, el alma es otra, y la persona es una, y es enterita. No hay algo que esté flotando y dando vueltas por ahí, ¿no? Eso ya lo hemos estudiado, ¿no? Ahora, este texto hay que aclararlo también, porque Jesús no está hablando simbólicamente, no es que está diciendo que agarremos un cuchillo y nos cortemos la mano. No, por supuesto, Lo que está queriendo decir que si hay algo en nuestra vida que nos está haciendo caer, tenemos que cortarlo y echarlo de nosotros, porque eso nos puede hacer caer y nos puede hacer perder. Si hay un pecado acariciado que yo tengo y no lo quiero soltar y no lo quiero soltar y Dios me pide y yo sé que Dios quiere que lo largue, pero yo no lo largo, pero yo no lo largo, pero yo no lo largo, entonces eso puede ser una ocasión de que yo me pierda, porque estoy adorando algo que no es Dios. Muy bien, y en Mateo 10:28 nos aclara: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, ahora, esto también a veces se confunde un poco, ¿no? Porque hay que verlo en el idioma original. No es que hay un alma separada del cuerpo y que entonces ese alma destruirá el alma y el cuerpo... No, habla de que todo... Pero sea como sea, no queda nada. Exacto. No queda nada, ¿no? El Exacto. ser entero, la persona entera, es la que es arrojada, ¿no? Al fuego eterno, ¿no? Dice, hablando de la bestia y del falso profeta, dice la Biblia que serán lanzados vivos al lago de fuego. Es una simbología, ¿no? Sí. Porque sabemos que la bestia es un reino, el falso profeta es un poder, son poderes, ¿no es cierto? En el estudio 12 vimos qué ocurre cuando una persona muere y en el estudio y no solo 7, la bestia y el falso profeta, ¿no? Sino también los que habían adorado a la bestia a su imagen. O sea, hay una responsabilidad muy grande en lo que vamos a hacer, en las decisiones que tomamos en nuestra vida hoy. Hay una responsabilidad muy grande, ¿no? Por eso dice en el estudio 12, lo pueden buscar en el Facebook, está, vimos qué ocurre cuando una persona muere, y en el estudio 7 descubrimos que los adherentes al pecado resucitarán después del milenio cuando reciban la condena eterna. Por lo tanto, es lógico que sean lanzados con su cuerpo al fuego eterno. O sea, Dios no va a dejar a nadie sin explicación respecto de su vida. Aún los malos van a saber por qué se perdieron. Dios es justo y va a explicarlo todo. Y saben que la Biblia misma también dice que los mismos malos reconocerán en ese momento que Dios es justo. Muy bien, vamos a ir avanzando con... pregunta 9. Sí, después de que los adherentes al pecado y Satanás hayan ardido en el lago de fuego, de acuerdo con lo que merecieron sus obras, ¿qué ocurrirá con ellos e incluso con la muerte, que significa el sepulcro, y con el mismo fuego? Apocalipsis 29, 20, 12 al 14 y Ezequiel 28, 19 lo explican, y dice en Apocalipsis 29, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de parte de Dios descendió fuego del cielo, y miren lo que dice. Y los consumió, desaparecieron. Los consumió, no dice que ardieron por la eternidad. Y después dice en el 12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, ¿cuál es el libro de la vida? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Como estamos viendo que el que se pierde desaparece para siempre, y la muerte va a desaparecer para siempre. Usted puede agarrar una tumba y echarla en un lago de fuego. Puede agarrar a la muerte es un sustantivo abstracto, usted no la puede tocar, no es una persona la muerte. Por ¿no? eso es un simbólico. Es un estado, es un simbólico, pero el símbolo nos explica una realidad, y la realidad es que el que se pierde va a dejar de existir, y la muerte va a dejar de existir, ¿no? Exacto, ya los que nos salvamos con la gracia de Jesús, vamos a vivir para siempre. Y Ezequiel 28:19 nos agrega, Ezequiel 28:19, todos los que te conocieron entre los pueblos asombrarán de ti, hablando del diablo, serás objeto de terror y para siempre dejarás de ser, ¿no? Y Malaquías ya lo habíamos leído, ¿no? Dejarás de ser.
Sí. No está diciendo para siempre vas a arder por la eternidad. Dice dejarás de ser. Para siempre dejarás de ser, ¿no? O sea, un fuego que no se apaga es un fuego que arde mientras le queda una partícula de combustible. Cuando todo lo que podía quemarse se ha consumido, desaparece. Eso es lo que dice Malaquías 4, 1 al 3, donde revela que los impíos arderán como estopa, que no quedará de ellos ni raíz ni rama. Eso lo leímos. ¿Y qué La serán? raíz es el originador de pecado de Satanás y la rama Exacto. somos los que le seguimos a él. Exactamente lo mismo explica Apocalipsis 20. El fuego que caerá sobre el diablo, sus ángeles y los adherentes al pecado, arderá sin descanso hasta que los consumirá. Es decir, hasta terminar con ellos. Por eso dice que esa es la muerte segunda. Una persona que se perdió por poco tal vez se queme como un cabello, pero el originador del pecado va a pagar por sus pecados y por los pecados de aquellos que se salvaron, que son atribuidos a él. Exacto. Terminado el combustible, terminará el fuego. Por eso ese fuego será de consecuencias eternas, o sea, irreversible. Será la muerte segunda. Y la última pregunta dice, ¿qué le mostró Dios a Juan que ocurrirá con los fieles cuando sean destruidos el pecado, su instigador y sus adherentes? ¿Qué va a pasar con los que se salvaron? Apocalipsis 21, 3 al 5. Un pasaje bien bonito, bien lindo, ¿no? Dice, y oí una gran voz procediente del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y miren qué hermoso. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Qué lindo, miren, me da piel de gallina cuando lo leo. Porque Dios tiene una promesa maravillosa para nosotros. Sí, Sonia, Iglesias, bienvenida, Dios la bendiga. La cosa más bonita va a ser estar con Jesús, ¿no? Y cuando estemos con Jesús vamos a pensar, pero cuán poco hicimos para estar aquí, ¿no? Pero aquellos que se pierdan va a ser tan triste porque ver esa santa ciudad de Jerusalén del lado de afuera, ¿no? Va a ser tan triste para ellos. Muchos se van a revolcar en el piso porque desearon ser cristianos, pero no lo fueron. No tenemos que desear ser cristianos, tenemos que ser cristianos, tenemos que entregarle hoy nuestro corazoncito al Señor, ¿no? Y no solo eso, que todos tenemos una responsabilidad muy grande respecto de todas las personas, porque cada persona es una joya para Dios. Y nosotros podemos ser un instrumento de ayuda para su salvación o de tropiezo. Y que Dios nunca, no es Dios, que nunca permitamos que eso suceda, que por nuestras malas obras alguien deje de creer o deje de acercarse a Dios porque no estamos dando testimonio. Dios nos libre de una cosa así. Yo siempre le digo, Señor, que nunca me pase eso a mí, que yo haga algo que tropiece a una persona para acercarse a ti. Jamás, jamás. Eso es lo que yo siempre le pido, Señor, que siempre lo que yo haga sea para bendición de los demás y para mostrarles tu amor. Eso es sumamente importante. Y no solo yo, todos nosotros, todos los hijos de Dios, somos muy responsables por cómo tratamos a otros, cómo les mostramos el amor de Jesús, cómo les mostramos lo que la Biblia dice, con qué espíritu lo hacemos. Les pegamos con la Biblia, los criticamos, los juzgamos, los hacemos sentir mal. Los tratamos como ellos nos tratan a nosotros, les devolvemos con la misma moneda. No sea... Y a veces nuestro orgullo nos mata, porque a veces por querer mostrarnos mejores o por sentirnos como el fariseo, vieron que se sentía mejor que todos los demás, y así podemos ser un tropiezo tan grande que podemos perdernos nosotros. A veces me ha pasado que algunos me preguntan, pero pastor, ¿por qué no lo disciplinó a este, no? Y a veces pueden ser que el hermano tenga razón, pero si no damos oportunidad a la gente, ¿no? Porque el pastor y nosotros mostramos en cierta manera cómo es Dios, ¿no? Exacto. Si no damos una oportunidad de desarrollarse la persona, de ver que no le devolvemos mal por mal,
de ver que lo que imagina, ¿no? Porque la gente a veces cuando nos trata mal es porque piensa que somos malos, ¿no? Y si le respondemos mal va a decir, ah, sí, yo tenía razón, es malo, ¿no? O sea, tenemos que pensar un poquito, ¿no? Y pensar qué haría Jesús en cada situación. Exacto. Cómo trató Jesús a este, cómo trató Jesús al otro. Miren cómo Jesús trató a los reyes de Israel, algunos a veces tan malos y los aguantó tanto tiempo, ¿no? Pero bueno, lo Y miren que importante es que Jesús- sigamos a Él de corazón, ¿no? Y Jesús dijo, amad, pero no a cualquiera, amad a vuestros enemigos. Orad por aquellos que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre justos e injustos. Porque Dios quiere que todo el mundo se salve. Si saludamos a los que nos saludan, ¿qué demás hacemos? Los paganos que adoran estatuas de demonios hacen lo mismo. ¿Qué diferencia hay, no? El cristiano Pero tiene que ahí ser está. mejor, pero Sí. no por sentirse mejor, sino porque tiene que ser un instrumento de Jesús para Amén. que muchos se salven. Vosotros sois la luz del mundo, dice Jesús. Vosotros, Todos nosotros, no les hablo de nosotros dos, todos nosotros, todos somos responsables. Todos ¿Mm? somos responsables, Porque todos claro somos que hijos sí, de ¿no? Dios y tenemos que atraer a otros hacia Jesús. Sí, Mariana, hay que atraer a otros a Jesús, Mariana. Atraer a otros a Jesús, y lo que hacemos, decimos, es muy importante porque puede marcar un corazón para siempre, para bien o para mal. ¿Mm? Tal vez esta noche no pudimos proyectar los textos, las imágenes como hubiéramos deseado, pero pedimos a Dios que en su amor y misericordia bendiga este mensaje Amén. y lo haga llegar. O sea, cuando algo se hace como debe ser, ¿no? La gente que no conoce nada puede entender más fácil. Sí. Pero si alguien que no entiende algo puede escribirnos, que le vamos a contestar, ¿no? Manden sus preguntas. Manden sus preguntas y les vamos a contestar sin ningún problema, ¿no? También recuerden que este es el tema número 20. 20, o sea, vimos 19 temas antes de esto. Vimos cómo sumar con los dedos, vimos después sumar con la calculadora, ¿no? Ahora, Los pueden buscar. ahora están. a sumar con el, ¿cómo se llama? Con el Siri, ¿no? Ahora hablamos y ya suma, ¿no? O sea, ¿no? Pero pueden buscarlo, entonces van a ir aprendiendo, ¿no? Desde lo más sencillo a lo más complejo. El Dice- próximo tema, Ah, sí, explica eso que las 2 semanas que no vamos sí, a ver. el próximo tema se va a dar el 1 de septiembre. ¿No? Sí. El 1 de septiembre, yo no voy a estar 2 semanas, el 1 de septiembre vamos a dar el siguiente tema, Que es el tema 21. el tema Mm. 21, que tiene que ver con Babilonia, ¿no? Con Babilonia, y también tiene que ver, creo, con la ciudad de Dios, ¿no? Hay 2 ciudades, Babilonia y la Nueva Jerusalén, ¿no? ¿Cómo es esas cosas, ¿no? Esas 2 ciudades, ¿no? Vamos a ver un poquito eso, ¿no? Y vamos a agradecer a Dios por la presencia de ustedes. Este sábado estaré predicando en la iglesia de Saarbrücken, el mismo sermón a la mañana y a la tarde con los de Europar. Si podremos sobrevivir en el cielo. ¿Podremos? Es una pregunta media extraña. ¿Podremos? A mí me ha tocado ir a la selva, me ha tocado estar en la montaña, ¿no? Pero he sobrevivido con poco dinero. Algunos han cruzado el desierto, pero ¿cómo es de eso de poder sobrevivir en el cielo? Y no es una pregunta sino más. Es una pregunta para llamar la atención, pero es una pregunta que tiene mucho de verdad. Y vamos a analizar si podremos sobrevivir en el cielo. Si podremos sobrevivir en el cielo, ¿no? Que Dios los bendiga. Le voy a Dice pedir acá, le vamos a dar la sí. decisión. Sí. Habiendo descubierto el amor, la misericordia y la justicia de Dios, decido Amén. poner mi vida en armonía con las orientaciones que nos da en su santa palabra, a fin de ser ciudadano de su reino eterno. ¿Estás listo para ser ciudadano del reino eterno? Sara está lista porque ¿Sí? dice que los que A lloran ver. recibirán consolación. Amén. ¿Cuántos están listos para ser ciudadanos del reino eterno? Amén, Ojalá que amén, seamos amén, todos, amén. que seamos todos. Si nos miramos a nosotros, estamos fritos, pero miremos la sangre de Cristo que cubre todo pecado y busquémoslo de corazón. Y buscándolo de corazón, Dios Padre nos ve santos, Sí, dice justos, Mariana. sin mancha, sin Amén. arruga ni defecto. Yo estoy contento porque siempre me pongo todo arrugado, pero con Cristo
vestido blanco Ay, y la tengo que lisito. andar tironeando Perfecto, acá. perfecto. No voy a tener que ya mi esposa que me acomode la camisa Mirá, ni Waldina. ni la corbata. Yes. Yes, Waldina. Yes, Muy you speak bien. English very well. I love you. Muy bien, todos tenemos que estar listos para ese reino eterno, ¿saben? Pero no es tanto de que nos demos manija con eso, sino que estemos conectados de Jesús. Amén, amén. Y amorcito, Vamos a orar. juntar Vamos las a orar. manitos, sí. Dios de amor y de misericordia, qué maravilloso tema. Parece triste y es Sí. triste para los que se pierden, pero Señor, hay esperanza. Amén. Todavía estamos en este tiempo de gracia, en el que todavía muchos más van a aceptarte. Ayúdanos, Señor, a poder ser Compartamos, instrumentos de que podemos salvación. salvar personas. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos de salvación para que muchos nos veamos en el reino de los cielos y podamos abrazarnos y podamos estar felices de decir que estamos juntos para siempre y por siempre. Amén. No solamente entre nosotros, sino con nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Señor, ayúdanos, porque no es fácil en un mundo de pecado. No es fácil con nuestro ego maldito que a veces se nos pone en la cabeza. Nuestra perfección, que quiere buscar que todo salga Sí, perfecto. o por nuestra manera de juzgar a otros, que es triste, Señor. A veces queremos leer corazones, me pongo de Sí. ejemplo porque me pasa, juzgando personas. Y Señor, te Triste, pido Señor. que ayúdame, Señor. Ayúdanos, a todos. ayúdanos. Ayúdanos a no ser jueces, porque tú no nos mandas a ser jueces, tú Sino nos mandas a predicar ser tu palabra. luces, Amén, luces, alumbrar. para que muchos lleguen a tu reino, Señor, y para que ese sea un momento inolvidable por siempre y para siempre. Amén. Señor, acompáñanos, cuídanos, limpia nuestro corazón, ayúdanos a soltar todo el pecado que estamos a veces abrazando y que no queremos soltar. Ayúdanos, Señor, a soltar todo lo malo, lo que no nos acerca a ti nos destruye. Señor, ayúdanos a sacarnos esas cosas que no nos ayudan a acercarnos más a ti. Amén. Quédate con nosotros en esta noche, que tu espíritu de amor nos guíe. Bendice a todas las personas que han escuchado este Amén. mensaje y a sus familias, Señor. Ayúdales a ser una luz en su familia. Amén. En el nombre de Jesús te pedimos esto y por tu gracia maravillosa. Amén. Amén, amén. Que Dios los bendiga. Ojalá que la próxima transmisión pueda salir bien. Oren porque este sábado voy a estar predicando con mi esposa la escuela sabática para Radio Amanecer, ¿no? Desde la iglesia South Brooklyn voy a estar A yo. las 10 empieza. Sí, a las 10 desde la iglesia South Brooklyn, mi esposa desde casa, así que pueden buscar la página de Radio Amanecer. de República Dominicana, ¿no? O sea, a las 9 de Argentina. Las 9 de Florida. No, que las 9, no, a las 11. A las 11 de Argentina. A las 11 porque es una hora más. de Florida, Estados Unidos, ¿no? Radio Amanecer, República Dominicana, este sábado a esa hora que mi esposa dijo. Sí. A las 10 de la hora del este de New York, ¿no? Las 10 de aquí, las 11 de Argentina. Muy bien. Para que escuchen la escuela sabática. Buenas noches, bendiciones. Pusieron su amén allí, pusieron su amén. Gracias, muchas gracias por los cariños, por los saludos. Y aquí finalizamos con la transmisión. Amén. Dios los bendiga.